Bienvenidos a nuestra formación de doulas online. Esta es la primera parte del segundo módulo. Esta primera parte del segundo módulo se llama medicalización del nacimiento. Una de las memorias más importantes de la humanidad es el arte. En él queda plasmada no solo la visión del artista, sino también parte del entorno que le rodea. Es como si tuviésemos a través del arte una serie de fotografías, una bitácora visual de momentos claves o eventos de las diferentes culturas, de diferentes etapas históricas de la humanidad, vista desde vista desde la óptica de cada uno de los creadores de la obra, bien sea individual o grupal. Así hizo esto. No pretendemos aquí hacer un análisis artístico, crítica de arte, estudio histórico o de los tipos de arte y las fechas exactas. Sencillamente vamos a hacer un recorrido en varias etapas de diferentes culturas y diferentes épocas para analizar lo que nos compete hoy, que es la posición del parto, la posición natural, la posición fisiológica natural del parto, y hacer una revisión de la historia de las posiciones que conocemos hoy o que se han aceptado hoy o que se mantienen hoy como lo natural según términos científicos, médicos, prácticos, adjudicados a la atención al nacimiento de los bebés. Entonces comenzamos con esta lámina del arte del antiguo Egipto, una especie de mural, un fresco mural donde se ve una mujer en trabajo de parto, la que está en el centro, acompañada de una partera que está en la parte posterior de ella, preparada para recibir al bebé, y tres figuras femeninas frente a ella, acompañándolas y sirviéndole de sostén, que podríamos decir acá que serían las doulas. Tenemos acá una cerámica moché de Perú, donde lo que queremos resaltar es la posición, la postura. Fíjense que la mujer representada aquí está en el periodo expulsivo del parto. Ahí está saliendo la cabeza del bebé que va a nacer. Se supone que es una esculturilla de la diosa, tengo entendido, de la diosa madre, trabajo de parto. Pero fíjense la postura, el periodo en que se encuentra, que es el expulsivo. Ya aquí no está acompañada, está sola, pero la postura, la posición vertical. Estas son dos figuritas de diferentes partes del mundo. La de la izquierda es la diosa azteca Tlazolteotl, se me corrija alguien si lo he pronunciado mal, a la izquierda. Y la imagen que está en la derecha corresponde a Pachamama o Madre Tierra, diosa de pueblos autóctonos andinos, también pariendo en cuclillas. Estas dos figuras, a pesar de ser de diferentes partes del mismo continente, pero de diferentes culturas, una centroamericana y la otra hacia la región andina, fíjense que representa, y una representando una diosa específica y la otra a la diosa madre, la Madre Tierra. Fíjense que ambas en sí representan un parto, un nacimiento, y la postura es la misma, coincidencialmente la misma. ¿Por qué coincide? Vamos a seguir hablando sobre eso. En la antigua Roma tenemos este relieve donde también se ve la mujer en la misma postura, en periodo expulsivo, y también acompañada bajo una mujer recibiendo al bebé, acompañada de otra asistiéndola. Podría verse como la asistente de la partera aquella que está recibiendo, y otras mujeres apoyando literalmente, o sea, sosteniendo por los brazos, mientras esta mujer se acuclilla y expulsa al bebé, empuja al bebé. Fíjense que la postura es la misma, a pesar de que estamos hablando de otra cultura y otra parte del planeta. Esta es una estatuilla en relieve en la parte posterior de la iglesia románica de Artais, en Navarra, y lo que queremos resaltar aquí es igualmente la postura. Esta mujer está en trabajo de parto, abajo se ve el bebé,
por lo que representaría un bebé saliendo por su vagina, por su canal vaginal, y fíjense la postura. Esta otra figurilla, no recuerdo exactamente, creo, me parece que es Mesopotamia, pero no estoy seguro en este momento, sé que las extraje de una presentación sobre el parto vertical. Lo que nos interesa aquí, o me interesa a mí resaltarles o hacerles ver, es que siendo de otra época, cultura, parte del planeta, y obviamente artistas o artistas, es la misma posición vertical para parir. Abajo está una figurita, digamos que un poquito minimizada, para dar la impresión de que es la partera. Una vez me dijeron en una presentación que era una niña partera, puede ser. Y otras dos mujeres sosteniendo también a esta, que tengo entendido que es una figura que también representa una deidad femenina en trabajo de parto. Fíjense que la postura es vertical, utilizando a su favor la ley de gravedad, que es algo que vamos a de lo que vamos a conversar. Pues, otra obra de arte donde también se representa la verticalidad del nacimiento. Aquí está el exclusivo en su máximo esplendor, ya el bebé saliendo, prácticamente sale volando allí, según la visión de quien hizo este relieve. Pero lo que igualmente nos interesa resaltar para el tema que desarrollamos aquí en este módulo, es la posición vertical y la postura casi acuclillada. De la cuenca del Amazonas, una figurilla, no estoy seguro si es en madera o cerámica. Lo cierto es que representa también un trabajo de parto, donde una mujer que está en el centro, está aparentemente en exclusivo, en una etapa avanzada del trabajo de parto, y está atendida por una partera que está al frente, sobre la cual también le sirve de apoyo. Fíjense que sus manos están sobre los hombros de esta, y otra mujer en la parte posterior que aparentemente es la dula. Asumimos eso por lo que está haciendo, ¿no? Sosteniendo, apoyando, e incluso parece que estuviese haciendo acupresión en la región de la cintura para aminorar el dolor. Y esta figura artística, que también representa lo mismo de lo que hemos hablado, un parto aquí no asistido por nadie, un parto aquí digamos que en solitario, como ocurre en algunas partes del mundo, y algunas parteras también lo hacen, donde se asiste a sí misma al parto de la mujer siguiendo su instinto. Hay un punto bien hermoso aquí en esta representación, que es que la mujer, aquí representada en la obra, está tocando la cabeza del bebé. Algunas parteras ancestrales tienen la tradición o tienen la creencia de que hacer que la mujer toque en el periodo expulsivo la cabeza del bebé la conecta con una especie de memoria interna, de memoria celular o de memoria espiritual, también podría verse ese contexto. Lo cierto es que a mí, en mi experiencia, me ha tocado ver cómo realmente las mujeres, cuando tocan la cabeza del bebé, es como si se termina de empoderar, es como si se activara algo dentro de ellas, una especie de conexión con su sabiduría ancestral, y es como si de ahí en adelante no solamente supiesen todo supieran todo lo que les corresponde saber en ese momento, sino que la confianza se acrecenta y están preparadas para ellas mismas recibir a su bebé en alguno de los casos. Me ha tocado verlo personalmente. Se dice aquí que en la lámina que desde hace 300.000 años el ser humano ha vivido y se ha desarrollado en este mundo, aún sin tener ayuda de lo que llamamos obstetricia moderna, que tuvo sus orígenes apenas a mediados del siglo XVIII. Entonces, esta mujer aquí representa la feminidad, el empoderamiento femenino, la sabiduría femenina y el poder que tiene el cuerpo de la mujer para parir, para traer al mundo a su bebé. Bueno, hablando de la historia de la obstetricia, comenzamos por este dato de que nos parece relevante para iniciar digamos que la revisión histórica de lo que pretendemos tratar aquí. Aclaramos que no es nuestra intención, ni en el módulo que estamos desarrollando, ni en la formación, ninguna de nuestras formaciones, pero especialmente esta de Douglas,
hacer juicios, hacer críticas de cualquier índole, y mucho menos destructivas al sistema médico, ni siquiera a la medicina ancestral con algunas de sus costumbres que han violentado de una u otra manera a la mujer en el contexto histórico o en el contexto real actual de nuestro país, de nuestro continente y del mundo. Esto no es un problema local, esto es un problema global. El problema de la violencia obstétrica y del desempoderamiento de la mujer y la imposición de un sistema patriarcal que se supone que se las sabe todas. A pesar de que lo estoy quizá desarrollando en este momento como si estuviese haciendo un juicio o una crítica, aclaro que nunca ha sido nuestra intención. Sencillamente hay cosas que tenemos que evaluar y presentar como son, y en esta formación lo importante es mostrar las opciones, especialmente las opciones de las que nadie habla, de las que tradicionalmente se habla como bajo cuerda, bajo mesa, como en susurros, y a veces descalificando cosas que sencillamente pertenecen a nuestro patrimonio histórico, antropológico, y a nuestra naturaleza, porque hablar de parto natural es hablar de la naturaleza humana. Es un proceso humano, un proceso, una parte de la vida. Los bebés nacen, vienen al mundo y hay digamos que un diseño fisiológico naturaleza, hecho por la naturaleza, en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del bebé, en lo que se gesta dentro de ella, que está diseñado para aplicar ciertos mecanismos que faciliten el nacimiento de los segundos, de los bebés. Entonces, en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico y científico de la atención al nacimiento, muchos de estos procesos naturales y fisiológicos se han obviado y se han reemplazado, como la postura, esta postura vertical, esta postura acuclillada que es instintiva. Las mujeres buscan estas posiciones para parir, buscan ponerse 4 puntos o 4 patas, como le decimos aquí en Venezuela, buscan agacharse, buscan caminar y moverse, y muchas veces una de las cosas con las que se encuentran en el sistema médico tradicional es que se les veta, se les prohíbe hacer esto, se les prohíbe incluso muchas veces hacer ruidos, sonidos, y una mujer, cualquier mamífero, necesita hacer ciertos sonidos al estar en trabajo de parto, y no son sonidos que los hace porque quiere, son sonidos que nacen, que son instintivos, que son parte de su naturaleza primitiva, salvaje, primaria, ¿ok? Mamífera. Entonces, el rey Luis XIV, Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, dispuso, entre otras cosas, que para poder él presenciar el nacimiento de sus bebés, sus mujeres, porque no fue una, fueron algunas, debían dar a luz acostadas, pero no solamente acostadas, sino en una posición práctica y digamos que dentro de su campo visual, ¿no? Él necesitaba estar sentado cómodo en una silla de rey, viendo cómo nacían sus bebés. Aquí había una cuestión de que el rey, digamos que aquí no conozco el trasfondo ni los detalles concretos, pero asumo por la época y por lo que sé sobre las cortes francesas, europeas en general, es que el rey, de una u otra manera, a lo mejor también una de las cosas que quería ver era si su bebé era hombre o mujer, para saber si era heredero y toda esta cuestión de los herederos y los primogénitos, y saben, ¿no? Y el rol que ejercía un heredero según si era hombre o mujer. Y bueno, y también verlos nacer, pues, porque ver nacer al heredero quizá tenía algún contexto, alguna importancia real, era un motivo de festejo y muchas otras cosas. Entonces el rey necesitaba estar cómodo, bien sentado, presenciando esto, porque se supone que el parto, bueno, tenía su el tiempo que tiene el parto como tal, y se dispuso que estas mujeres fueran acostadas en determinada postura, para que no solamente él pudiera estar sentado presenciando, sino que fíjense allí, el doctor también tuviese cierta comodidad, cierta practicidad, cierta
que facilidad o alcance visual y también técnico, pues práctico, a la hora de ejercer lo que se comenzó a convertir, a transformar en la ginecobstetricia. Recordemos que la medicina, la ginecobstetricia viene siendo la partería transformada o tecnificada y delegada delegada a los hombres, a lo masculino, algo que antiguamente ejercían las mujeres. Los médicos asumieron no solamente el ejercerla, sino digamos que un liderazgo en ella, una creación de unas técnicas específicas, profesión aceptada con determinados conocimientos e instrucciones, y que solamente, porque es parecido con la realidad actual, no es casualidad que solamente lo ejerciera quien esta escuela que los instruía decía que estaba calificado. ¿Okay? Entonces la ginecobstetricia implementa, entre otras cosas, una posición específica para parir, que ya no es tomando en cuenta lo natural e instintivo, sino tomando en cuenta la practicidad. Eso es lo que quería decir. Aunque esa postura se hace más difícil y doloroso el parto, pronto se generalizó y los médicos franceses tuvieron que inventar los forceps para evitar algunas de sus consecuencias. Forceps y otras herramientas. Aquí vemos algunas de las herramientas de la ginecobstetricia, antiguas, ¿no? En poco tiempo se multiplicaron los instrumentos y se agregaron otros más, obstétricos, y se llegó a creer que el parto siempre era una urgencia. Se llegó a instaurar esta idea de que el parto siempre era una urgencia, algo que debía tratarse con cierta emergencia y con cierta instrumentación que exigía atención médica para que se diera sin complicaciones. Entonces, estos instrumentos, la posición que se instaura, que es la horizontal, la comodidad del médico y el ver la atención al nacimiento como un procedimiento quizá médico y técnico, más tecnificado, es lo que empieza a reemplazar los procesos ancestrales, culturales y naturales que se daban en un entorno de intimidad femenina, de sororidad, donde la partera bien conocía no solamente los procedimientos que se habían transmitido de generación a generación, sino también ciertas técnicas para aliviar dolor y obviamente lo que siente una mujer al parir. Entonces, bueno, aquí empezamos con una de las cosas que no es para satanizar la medicina, sino sencillamente para que desarrollemos el punto en que la medicina en un momento histórico empieza a reemplazar la posición natural, las características fisiológicas naturales del parto, por un tecnicismo que tiene una razón de ser. Entre los médicos obstetras conocidos en estos primeros franceses que instauran la instrumentación y la posición horizontal, se encontraba el doctor François Morisot. Yo no soy muy bueno pronunciando francés, pero creo que lo pronuncié bien, que se conoce como el padre de la obstetricia moderna y que causalmente era médico que ejercía en la realeza. Entonces, la posición tumbada, llamada litotomía o decúbito supino, así la vamos a llamar aquí en el transcurso de la formación, decúbito supino o posición horizontal, también mal llamada posición ginecológica. ¿Por qué digo mal llamada? Porque se le da este calificativo como que es la posición natural, pues. Posición ginecológica, esa es la posición natural para parir. Ya vamos a explicar algunas contraindicaciones de esta posición.
es a la que nos hemos acostumbrado, pues es la más extendida. Es caracterizada principalmente por la pasividad a la que se somete a la mujer ante él o la obstetra, aunque es bien conocido que no favorece la fisiología natural del parto. Y vamos a ver, porque una de las cosas que podemos ya ir identificando es que, por ejemplo, en nuestra cultura, cuando vemos una película donde están haciendo un bebé, vemos que la mujer está en esta posición y vemos el parto como algo terriblemente doloroso, como un eterno sufrimiento, y obviamente el primer punto que digamos que justificaría o provocaría ese sufrimiento y esa situación tan estresante y tan terrible es esta posición, por, entre otras cosas, esto que vemos aquí. La posición de cúbito supino o la horizontal, o cuando acostamos a la mujer boca arriba, genera que se ejerza cierta presión o una gran presión del peso del mismo cuerpo del bebé sobre la vena cava inferior. Vemos allí en la lámina, en 2 flechas amarillas, señalada esta vena, la vena cava inferior. Ven cómo queda aprisionada entre el bebé que está dentro de la placenta, del útero, del útero, no de la placenta. Está dentro del útero, y la columna vertebral de la mujer. Está presionando la vena cava, lo que provoca, entre otras cosas, la interrupción o la disminución de la irrigación de sangre y oxígeno hacia la placenta y hacia los órganos del bebé y de la mamá, lo que podría también generar alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé, incomodidad y mayor dolor para la madre. Por lo tanto, en esta posición es más factible que se detecte sufrimiento fetal, o sea, alteración en los latidos del bebé, los que terminan en muchos casos en cesárea, ¿sabes? En llevar a la madre al quirófano. Entonces, fíjense que a veces estas complicaciones están siendo excesivamente provocadas por las convenciones o por las pautas establecidas por la misma ginecobstetricia, cosas que las parteras no acostumbran a hacer. El útero contraído oprime los grandes vasos contra la columna vertebral y aplasta la vena cava, lo que reduce el flujo sanguíneo de la madre con disminución de la presión arterial de la madre, también generando complicaciones. ¿Ven? Se le llama efecto Poseidon o síndrome de la vena cava. También el parto en posición horizontal disminuye la eficiencia del mismo, el trabajo del parto, también la intensidad. La dilatación es más lenta, obviamente por la posición, no está ayudando la ley de gravedad. El canal del parto forma una mayor curvatura, y lo que dificulta la salida del recién nacido, del bebé, y se exige mayor esfuerzo a la madre. Imagínense ustedes que los obligaran a defecar acostados. Sería cómodo, yo siento que no. Algunos pacientes que están en cama por la razón que sea, que no se pueden levantar, que tienen que hacer defecar acostados, saben que no es fácil. La posición ideal para defecar es en cuclillas, agachado, y es vertical. Cuando se está haciendo esto, también la ley de gravedad ayuda, y la ley de esfínteres. Se abre la cadera, hay una abertura allí, no igual a la del parto, pero sí esa posición en cuclillas o sentado en el váter o en la poseta, como le llamamos aquí en Venezuela, abre. Entonces, no sería cómodo. Lo mismo parir acostada en posición horizontal, no está la ley de gravedad. Aparte que, bueno, la comparación también es un poco exagerada, porque al parir hay mucha más necesidad de estar no solamente en posición vertical, sino de moverse, porque el bebé va descendiendo, pero el bebé también necesita ayuda, su cabeza necesita ayuda para seguirse deslizando y llegar al canal vaginal para la expulsión. Entonces, estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en base a
unas recomendaciones bastante retrógradas que tienen bastante argumento para no aplicarse. Sin embargo, siguen siendo parte de la rutina ginecostétrica. Entonces, por eso estamos haciendo aquí no un juicio, sino ni una valoración, ni diciendo que algo es malo o bueno, sino sencillamente mostrando evidencia de algunas cosas que podríamos evitar para poder humanizar el nacimiento, y que como dulas tenemos que tener conocimiento y conciencia de ello. La posición de cúbito supino, o sea, horizontal, va contra la ley de gravedad, eso es obvio. En vez de que el peso del bebé ayude a su expulsión mediante la gravedad, la madre a la hora del parto no cuenta con esa ayuda natural, por lo que son más las posibilidades al uso de forceps o cesárea. Entonces estamos generando contrariedad para después solventar, aplicar las mismas cosas que hemos creado. Fíjense la coincidencia, ¿no? Cuando los médicos empiezan a acostar a las mujeres, aquí ponemos la anécdota del rey Luis XIV, pero por la razón que haya sido, hay parte del mundo donde se haya hecho, los médicos empiezan a acostar a las mujeres y después tienen que usar unos instrumentos. Entonces, están violentando la posición natural, que es la vertical. Están violentando los procesos fisiológicos del parto, para que están alterando todo, y entonces crean una instrumentación para facilitar complicaciones que están generando ellos mismos al alterar las posturas y los procesos naturales. ¿Ven? Entonces es lo mismo acá. Seguimos aplicando la posición de cúbito supino, seguimos acostando a las mujeres, levantando las piernas, entonces haciendo más presión sobre la vena cava, para después tener que aplicar una instrumentación médica, para después tener que aplicar anestesia, para después, porque hay más dolor, para después tener que aplicar oxitocina artificial, o sea, pitocin, porque no hay una dilatación adecuada, justamente porque estamos alterando ciertas cosas y por otras razones que vamos a hablar luego, y llevando a las mujeres a quirófano, cuando el sencillo hecho de haber aplicado, conocido y dominado la fisionomía natural del parto, porque no es algo que estamos inventando, es natural, es para lo que el cuerpo está diseñado, o sea, es como el cuerpo vino diseñado, nos evitaríamos toda esta serie de complicaciones. Entonces sí, la medicina es maravillosa, tenemos que agradecerle mucho. Nosotros como dulas somos aliados del sistema médico, porque estamos trabajando de la mano del sistema médico, obviamente también rescatando lo ancestral, que muchas veces se ha dejado o se ha subvalorado, ¿no? Y se ha también subestimado, infravalorado, pero con todas las bendiciones y las cosas positivas que tiene el sistema médico y las ventajas, ¿no? Que en muchos casos se salva vidas es aplicando la medicina, también tenemos que estar conscientes de que hay cosas que no debemos seguir haciendo, como alguien en un momento dijo que sí y quedó en los libros plasmados y se sigue repitiendo una y otra vez, teniendo las complicaciones como respuesta y siguiendo como si estamos en la rueda del hámster, ¿ok? Creando complicaciones y creando soluciones, creando más complicaciones y creando soluciones. Cuando si recuperamos lo instintivo, lo ancestral, podríamos eliminar muchas complicaciones y tener que entonces las soluciones creadas solamente para casos de verdad, donde se requieran, donde no haya otra alternativa. Además, la posición horizontal o del cúbito supino hace que la pelvis se aplane, el coxis se aplaste también. Fíjense que ahí está representada, ahí está eso que está en el centro, se supone que es la cabeza del bebé, en un dibujo, una ilustración. Aplasta el coxis contra la cama, contra la superficie donde está acostada la mujer, estrechando también la salida pélvica. Entonces esto interfiere en el parto y puede causar daños en la columna de la madre o molestias innecesarias allí en el coxis o en la misma columna, y más dolor obviamente. Entonces volvemos a lo mismo, empezamos a aplicar anestesia, y entonces que también tiene sus ventajas, pero que en el parto sabemos que genera algunas consecuencias, como la anulación de ciertos procesos naturales, como la producción de algunas hormonas, ¿ok? Algunas mujeres que se encuentran hormonas necesarias,
Algunas mujeres que se encuentran tumbadas con las piernas anestesiadas y colgadas sobre los estribos pueden incluso sentirse sometidas, inmovilizadas, impotentes y hasta violentadas. Yo diría también que hasta violadas, porque lo he escuchado de boca de algunas mujeres que han sido violentadas en atención al parto, lo que generará estrés y producirá una mayor dificultad para la participación de la oxitocina natural, de lo que vamos a hablar más adelante, gran aliada y principal responsable de un parto placentero. La oxitocina es la hormona protagonista del el parto, de los procesos, bueno, de la sexualidad y de los procesos que tienen que ver con la sexualidad, pero especialmente del parto. Y otra cosa es que muchas mujeres, imagínense una mujer que ha sido abusada sexualmente en algún momento de su vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia, cualquier etapa de su vida, y tenga que ser sometida a estar en esta posición, a esta vulnerabilidad, ¿no? De estar con las piernas abiertas ante personas extrañas. A veces llegan médicos residentes a hacer tactos innecesarios porque están practicando, porque están estudiando y usando a esta mujer como conejillo de indias, y una mujer con un proceso traumático con su sexualidad, para ella esto es terrible. Lo sé por experiencia propia, porque no solamente soy doula, sino también soy psicoterapeuta y trabajo, aparte del área de familia, trabajo también en estos temas del abuso. Es uno de los temas que más trabajo en la terapia, y me sé de buena fuente de las mismas personas que lo han vivido, que esto es terrible. Y la mujer calla todo esto, la mujer todo eso se lo guarda, y esto también influye después en el puerperio, generando a veces problemas terribles en la vinculación de ella con su propio bebé o con su pareja, en el recuperar su competencia sexual y su conexión con su propia sexualidad, y esos problemas se detonan aquí. ¿Ven? Por eso que la violencia obstétrica no es cualquier cosa, no hay que subestimarla, no hay que dejarla como algo de lo que se debe hablar opcionalmente cada tanto, sino algo que, bueno, si le metemos el corazón como humanidad, podemos, bueno, cambiar el mundo, porque para cambiar el mundo hay que sanar nosotros, y si seguimos haciendo daño a nosotros mismos, cada vez es más difícil hacer el proceso individual, que se transforma después en el proceso colectivo, que es lo que requerimos todos, y lo que requiere nuestra humanidad. El doctor Grantley Dick Reed fue el primero en publicar que el dolor de parto era un problema de miedo, tensión y poca o mala o nula también información. Él tenía una especie de triángulo vicioso, podemos decirle así, donde ese grafiquito que está debajo de la fotografía del doctor Dick Reed. Fíjense que arriba dice fear, significa miedo, lo cual genera, abajo dice tension, que es tensión, y la flecha sigue hacia el lado izquierdo, dice pain, significa dolor. Entonces, miedo genera tensión, que genera dolor, que genera más miedo, que genera más tensión, que genera más dolor, lo cual genera más miedo, más tensión, más dolor, y así el círculo, el triángulo sigue el ciclo hasta que, bueno, termina desencadenando en procesos a veces no nada gratos y nada placenteros a la hora de parir. Entonces, la poca información genera esta ansiedad que se transforma en miedo, que sigue convirtiéndose en tensión, porque no hay a veces apoyo, porque no solamente es información, sino también apoyo y el buen trato, que se transforma en dolor. Y aquí entra las rutinas obstétricas, gineco-obstétricas convencionales, donde este dolor es reemplazado, o mejor dicho, anulado a través de el suministro de anestesia. Entonces, estamos bloqueando también algunos procesos naturales fisiológicos. La anestesia no estamos satanizándola aquí, aclaro, sino sencillamente observando que muchas veces ella entra como una especie de protagonista que termina robando el desarrollo natural de algunos procesos, y por eso muchas mujeres, bueno, después sufren algunas secuelas, que eso lo vamos a hablar luego, ¿ok? No quiero que nos vayamos a ir por un tema que tenemos que desarrollar obligatoriamente en esta formación más adelante. Sencillamente estoy aquí haciendo, digamos, una revisión general para aclarar el cómo
digamos que la fisiología natural del parto ha sido reemplazada o ha sido alterada por una construcción, por una tecnificación de la atención al nacimiento, pero luego algunos médicos del mismo sistema que hizo este trabajo de reemplazo empiezan otra vez a rescatar lo que se había perdido. Entonces, el ideal el ideal final de todos los que estemos vinculados a la humanización, o como prefiero llamarlo, como la llama el doctor Michel Odan, la mamiferización del nacimiento, es rescatar lo ancestral y reconciliarlo con la tecnología, con los avances, y hacer una simbiosis maravillosa que tenga también como sostén el amor, especialmente el amor, porque nada hacemos con manejar lo místico y lo científico y no sustentarlo sobre algo tan esencial que es el amor. Pero bueno, poco a poco estamos aquí desarrollando el tema desde el contexto histórico primero. Ya las conclusiones vienen más adelante. En su libro Childbirth Without Fear, o Parto sin Temor, el doctor Dick Reed lo publicó este libro en los años 40. Fíjense que estamos aquí hablando de un precedente bien importante por la fecha, los años 40. O sea, ya había este aporte del doctor Dick Reed. Este libro atrajo la atención del público hacia los principios del parto natural, o sea que podría verse como un pionero. Su filosofía consistía en tratar de disminuir y eliminar en lo posible el temor, la tensión y el dolor, como vimos en el triángulo vicioso que planteaba él, producido por estas emociones mediante la educación, o sea, usando la educación como herramienta principal y el apoyo moral adecuado. O sea que aquí está hablando básicamente del rol de las dudas y de los formadores y educadores prenatales. Educar, empoderar a la pareja, empoderar a la familia y acompañarla, sostenerla emocionalmente. Y también el rol de los ginecobstetras humanizados, de las parteras y matronas abocadas a la humanización. El método del doctor Dick Reed enseñaba a buscar apoyo en forma de orientación, estímulo y comprensión, lo que hacemos hoy día aún en las formaciones de preparación del nacimiento que trabajamos desde la visión de la humanización. Dick Reed, este doctor, atribuye gran importancia a la preparación para la maternidad y al parto mismo. O sea, no es algo que nació ahora en la era de Acuario, en el año 2000, no, esto viene ya desde hace bastante tiempo. ¿Ven? Por eso es que esa es la idea de conocer aquí desde dónde empezamos a retomar lo que se conocía, pero se quedó prácticamente escondido o se tiró bajo la alfombra. Con la escuela de Pavlov en Rusia y el desarrollo de ideas y técnicas sobre los reflejos condicionados, se inauguró durante los años 40 en Francia lo que se llamó la escuela de Belay, o Belay, no sé cómo se pronunciará en francés, Belay, algo así, de parto psicoprofiláctico. Empezamos a hablar entonces ya de la humanización del nacimiento. A finales de los años 50 y principios de los 60, el fisiólogo uruguayo Roberto Caldeiro Barcia, un pionero por excelencia, un hombre del que les recomiendo investiguen, busquen mayor información, aprendan todo lo que puedan, todo lo que consigan sobre este señor, una figura importantísima en lo que conocemos hoy como parto humanizado. Ya vamos a hablar por qué. Este doctor Caldeiro Barcia comenzó a hacer sus estudios sobre la fisiología del parto, o sea, sobre la fisiología natural del parto. Se dio cuenta que la obstetricia había dejado de ser una especialidad práctica para convertirse en una especialidad científica y técnica. Aquí alguien podría decir que no descubrió el agua, pero fíjense lo que empieza a ver en sus observaciones. Esto es lo que concluye el doctor Caldeiro Barcia, que al volverse todo el proceso del parto una intervención técnica continua, los resultados de la intervención técnica en el parto
tenían tendencia a empeorar, o sea, los resultados cada vez mostraban más consecuencias negativas y comienza a aparecer la realidad de la patología iatrogénica, lo que quiere decir patología causada por el médico, por la inclusión del médico. Y vamos a desarrollar para que no empiecen a tirar piedras ahorita los médicos que están en la formación. Porque no es aquí, como aclaro, no es atacar, es evaluar y revisar para después concluir cosas y obviamente proponer. Llegó el momento en que la Sociedad de Pediatría, fíjense que no, el reclamo no lo hace un grupo de nueva era, un grupo de hippies, un grupo de activistas, pro humanización, pro lactancia, no, el reclamo lo hace la Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál fue el reclamo? A ellos hicieron un llamado a los ginecobstetras para que revisaran sus técnicas, porque vieron el enorme porcentaje de cesáreas y de iatrogenia, o sea, patología causada por el médico en los recién nacidos. Obviamente los pediatras son los que reciben a los bebés después de haber nacido, entonces empezaron a ver que la intervención médica estaba generando más consecuencias negativas, más consecuencias contrarias al bienestar que consecuencias positivas. Entonces hacen un llamado, hacen un llamado de alerta, de observación, de revisarse. Dado esto, el doctor Caldeiro Barcia, entre otras cosas, comenzó a revisar a nivel de estudio, a nivel de estudio científico, empezó a revisar lo que hacían las culturas antiguas para ver cómo lograron sobrevivir estas sin la obstetricia, antes de que existiera la obstetricia. O sea, el doctor Caldeiro Barcia observó esto, entre otras cosas, y obviamente estudios antropológicos. ¿Ven? Esto. Se dio cuenta, entre otras cosas también, de que todas las culturas antiguas habían utilizado una posición hasta ahora no utilizada por ellos, o sea, descartada por ellos. O sea, la posición vertical que vemos aquí, poniendo, entre otras cosas, la gravedad a favor de el nacimiento del bebé, del desarrollo del parto. Estos estudios más orientados hacia la fisiología, hacia lo natural y por ende menos interventores, no fueron bien recibidos en el entorno médico donde estaba el doctor Caldeiro Barcia. Una de las cosas que él observó y que nosotros también analizamos aquí, no a modo de juicio sino de análisis, es que las propuestas del doctor Caldeiro Barcia colocaban al médico o a todos los médicos en una posición más pasiva, con menos posibilidad de intervenir. Le quitaba parte de su poder y autoridad, se lo obligaba a arrodillarse, a estar él debajo, a estar al servicio, como habían estado las parteras antes de que fuesen desplazadas. A finales de los 60, no termina aquí con el doctor Caldeiro Barcia, de quien les recomiendo busquen información, como dulas, tienen un compromiso con ustedes mismas y con ustedes mismos, porque en la formación de dulas también hay hombres, habemos dulas, hombres, su compromiso de ser los mejores en su área, de ser buenos en lo que hacen, porque esta formación puede estar muy bien sustentada, puede proporcionarles mucha información, podemos vivir un proceso vivencial aquí maravilloso donde ustedes tengan, a través de lo que aprenden y lo que aplican a su vida y el renacimiento que vamos a hacer y la consideración que vamos a hacer y los procesos para terminarnos de graduar como dulas, maravilloso, nos puede aportar mucho, pero también si queremos ser buenos en lo que hacemos tenemos que ser investigadores, tenemos que estudiar, tenemos que buscar más. Elvis me enseñó esto, Janet me enseñó esto, pero yo quiero ser bueno o buena en lo que hago. Entonces yo busco información, investigo sobre el doctor Caldeiro Barcia. Si veo un libro en una librería que hable sobre el doctor Caldeiro Barcia, lo busco para leerlo. En Google busco toda la información que pueda, en YouTube busco
busco información que pueda sobre él. Eso es nuestra sugerencia para que sean los mejores en lo que hacen. El que sean los mejores en lo que hacen no es una cosa que nos compete a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ganar o perder allí. Yo no tengo, ni Janet ni yo tenemos, ni nuestra institución tiene esa cuestión egocéntrica de que, bueno, si yo lo formé, tiene que ser el mejor para que digan que lo formé yo. No, nada de eso. No nos interesa nada de eso. Nos interesa es que cada persona que haya sido formada aquí tenga su propia vivencia, su propio crecimiento, y sea ella quien decida si quiere quedarse allí con ese crecimiento ya, o ahondar mucho más. La idea de ahondar mucho más es que yo estoy seguro que todas las personas, o la mayoría de las personas que participan en esta formación, quieren cambiar las cosas, quieren modificar lo que ya no nos gusta. Entonces nos preguntamos, porque yo estaba allí, estoy allí, nos preguntamos qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo, ¿verdad? Entonces, si es así, la idea es que nos empoderemos bien. Si nosotros vamos, por ejemplo, a dar una conferencia ante un personal médico, tenemos que estar bien informados. Tenemos que utilizar términos adecuados. Los médicos, y aquí en esta formación hay médicos y lo pueden corroborar, pueden decirme si es cierto o no lo que digo. Si hay un ponente que les va a hablar a ellos y empieza a hablar coloquialmente, digamos que en una conferencia en un hospital, o empieza a hablar en unos términos que le den poca seriedad, o que no se vea que esta persona está bien preparada, muchos van a preferir levantarse e ir a atender lo que tienen que atender. Pero si esta persona logra, no es fingir, no es caletrearse o memorizarse un discurso para causar una buena impresión, es saber de lo que habla, y es hablarlo desde el corazón, pero en los términos que se debe hablar. Cuando se habla con médicos hay que hablar en términos médicos, ¿okay? Cuando se habla con enfermeras también hay que hablar en términos científicos. Cuando se va a hablar con familias, se habla desde el corazón. ¿Okay? Pero lo cierto es que siempre tiene que estar la persona que te está oyendo, tener una impresión de que está hablando, de que quien está hablando sabe lo que está hablando. Si no, no te toman en serio. Si no, es fácil que la gente se distraiga y que pierdas el tiempo tú, y también pierdan el tiempo ellos, o sencillamente se vayan. ¿Okay? O estén allí y no estén. Entonces hay que empoderarnos, hay que buscar información. No solamente sobre el doctor Caldeiro Barce, también les invito a buscar, aunque parte de esta información les llega aquí con el material, del doctor Frédéric Le Boyer, doctor francés, ginecobstetra, hoy día excluido aún de la Federación Médica de su país. Fue el primero en discernir que el niño también era una persona, y como tal merecía un buen trato, una persona, no un producto, como se refieren a él a veces en los mismos textos de ginecobstetricia. ¿Okay? Una persona con derechos, que siente, que padece y que tiene derecho a ser bien tratado. Eso fue lo que observó el doctor Le Boyer. Obviamente el doctor Le Boyer, quizá en la forma en que se comunicó, levantó polvo, y bueno, llegó al nivel de ser excluido. También que se atrevió a cuestionar todo. Pues esta fotografía es de su documental, que es uno de los videos que reciben aquí en la formación. En su investigación personal decidió renunciar voluntariamente a sus funciones y títulos, o sea, se bajó del pedestal, soltó el ego, para consagrarse a escribir libros, hacer videos y propagar la idea de que es posible otro nacimiento, otra forma de nacer, que sobrepasa la limitada dimensión médica según su visión. Esto es citando al doctor Le Boyer. Dice así, palabras propias del doctor: cada nacimiento es distinto. Quererlo abordar científicamente es un error. Como la ciencia solo se interesa por los hechos reproductibles, está por su esencia misma alejada de la verdad. Solo es posible aproximarse a la verdad mediante símbolos, parábolas, ya sean cristianas o de las otras mitologías, incluso las que empleaba Freud. Cuando la aproximación científica no funciona, desgraciadamente pensamos que hacen falta más conocimientos, más investigaciones, más créditos, y que entonces sabremos. Hay que tomar otro camino, otra actitud, otra perspectiva. Hay que considerar que la ciencia solo es verdad entre ciertos límites. Más allá, ¿qué somos? Lo ignoramos, pero vivimos aún en esta ilusión del siglo XVIII y XIX, que pretende que la ciencia podría finalmente
explicarnos todo. Doctor Frédéric Le Boyer. Frédéric Le Boyer. Su libro, Por un nacimiento sin violencia, escrito en 1976, es un clásico. No ya de la obstetricia, sino de la vida en general, porque el nacimiento en la mayoría de los casos no es un asunto estrictamente médico, aunque generalmente tenga lugar en un ambiente hospitalario. En los años 60, el doctor Michel Odan, discípulo indirecto del doctor Le Boyer, revoluciona la atención al parto, introduce el concepto de salas de parto como en casa, o casas de parto, también lo llama el doctor Michel Odan, otro pionero del que también les sugiero averiguar e informarse mucho más. Fue el primero en introducir, y también van a recibir material de él aquí en la formación, ¿ok? Fue el primero en introducir una piscina de parto en una maternidad, combinando las ideas de la verticalidad como las de Le Boyer. ¿Okay? Ha sido pionero este doctor Michel Odan y precursor de lo que hoy día conocemos como parto humanizado o como parto mamiferizado, como el mismo doctor Michel Odan prefiere llamar. Durante más de 20 años, el doctor Odan dirigió la maternidad del hospital de Petit-Pierce, ¿cómo se pronuncia en francés? En Francia, la cual que convirtió, no sé cómo se pronuncia, no sé pronunciar, la cual se convirtió en centro de una nueva conciencia acerca del nacimiento. Allí gradualmente fue descartando las técnicas obstétricas convencionales y transformando el cuarto de nacimiento en una sala salvaje, según sus propias palabras, así la llaman, con piscinas de agua tibia, libertad para que la mujer pueda expresarse y ser ruidosa, libertad para que la mujer adoptase cualquier posición, ven, cosas sencillas, grupos de canto para mujeres en gestación y parejas con sus bebés, entre otras cosas sencillas, en vez de implementar y llenar de aparataje, son cosas sencillas, libertad para moverse, libertad para hacer sonidos, aquí hice ruido, sonidos, gemidos, gritos, sin que nadie les diga que se calle. Lo de la música, el doctor Michel Odan, entre otras cosas, toca el piano en la recepción de la casa de parto, y las mujeres tienen al doctor allí tocando el piano y cantando junto con él. Eso es favorable, propicio para que se genere mucha oxitocina, de la que vamos a hablar en la segunda parte de este módulo, más a fondo, y que es la protagonista del parto, es la principal aliada de la mujer, la oxitocina natural. ¿Okay? Hoy día, el doctor Michel Odan, junto a la dula londinense Liliana Lammers, ofrece sesiones informativas para dulas a través de los cursos para Manadula en Europa y ocasionalmente en Latinoamérica. También hace a veces gira. Hace poco ha estado, por ejemplo, en Argentina y, si no me equivoco, en Chile. Más que humanizar, yo hablaría que mamiferizar. Esas son palabras del doctor Michel Odan. ¿Okay? Más que humanizar, yo hablaría de mamiferizar. Para que un parto sea fácil, hay que redescubrir las necesidades básicas que compartimos con todos los mamíferos. Y todas las hembras, para segregar oxitocina, esa hormona del amor que hasta hace poco se necesitaba liberar para poder dar a luz, necesitan sentirse seguras y que su nivel de adrenalina sea muy bajo, o sea, menos estrés, más oxitocina. En la selva, si una hembra está a punto de dar a luz y se da cuenta de que tiene un depredador cerca, segregará adrenalina para poder defenderse y retrasar el parto para cuando se sienta más segura. Los mamíferos necesitan sentirse seguros y no observados para dar a luz. Pero fíjense cómo es el entorno convencional hospitalario para dar a luz. Mucha luz, mucho frío, mucha gente extraña mirando, y todo eso es antioxitocina. Todo eso genera poca producción de oxitocina y más producción de adrenalina, que es la hormona de las mamíferas en la selva, que tiene que defenderse y entonces paraliza el parto. Por eso muchas mujeres, cuando empiezan su trabajo de parto en casa y llegan al centro hospitalario, detienen el trabajo de parto. ¿Y qué es lo que se hace en la rutina obstétrica convencional? Se le suministra pitocina, o sea, oxitocina artificial, que no es lo mismo porque no está llegando en picos como llega la oxitocina natural, sino que llega de manera lineal y genera mucho dolor. Entonces el pitocin está bien que sea administrado en ciertos casos
donde por ejemplo si se ha paralizado trabajo de parto, a veces los médicos lo usan como un pequeño impulsor, pero luego se quita. Después viene el trabajo con la dula, la intimidad y el baile y los masajes y todo esto que genera oxitocina natural y la oscuridad y ¿saben? ¿No? El entorno mamífero. Ok, entonces aquí sería, digamos que, pero la oxitocina te llega en el hospital de manera intravenosa y no se te quita. Entonces, ok, acelera el trabajo de parto, pero el dolor que tienes a cambio, que entonces después genera el suministro de anestesia que se pudo evitar. Entonces caemos en lo mismo que estábamos hablando en la corte francesa del rey Luis XIV. Cambias la fisionomía del parto y después aplicas la solución. Es el force por la herramienta que sea. Aquí hacemos lo mismo, cambiamos la fisiología del parto, promovemos adrenalina, más adrenalina y menos oxitocina, y después anestesiamos y hacemos las cosas que pudimos no haber hecho si promovíamos lo natural. ¿Ok? La cesárea es una técnica quirúrgica que no hay que satanizarla. Aclaramos que no estamos aquí en esta formación hablando de cesárea de modo negativo, que es lo peor y esto es lo bueno y esto es lo malo. No, nada de eso. Sencillamente la cesárea hay que conocerla. La cesárea es una solución quirúrgica que salva vidas en los casos en que de verdad merita hacerse. El problema aquí está en lo que venimos hablando. Si cambiamos la fisionomía del parto, si cambiamos las reglas del juego, promovemos todo lo contrario a lo que deberíamos promover, que es la producción de oxitocina natural y la posición horizontal, que genera sufrimiento fetal y más dolor en la madre. Entonces hay que aplicar anestesia, entonces hay menos oxitocina, menos producción de otras hormonas también y de los procesos naturales del parto, de las contracciones idóneas, de la dilatación regular del canal uterino, del descenso del bebé ayudado por la ley de gravedad, por la posición vertical y los movimientos que la mujer hace acompañado de su dula, que además de ayudarla a hacer los movimientos, le alivia el dolor en los casos en que siente dolor a través de sus masajes, a través de presión, a través de poner el dedo donde va, a través de palabras amables, de servirle de sostén, de decirle aquí estoy, tú puedes. ¿Ven? Entonces cosas sencillas. El doctor Michel Odan comprueba en su proyecto de casas de parto de que minimizar la cuestión técnica y aplicar las cosas sencillas, o sea, recuperar lo instintivo. Lo mismo que el doctor Caldeiro Barcia, cuando observa lo antiguo, dice, wow, cuántas cosas hacíamos y ya no hacemos. ¿Por qué no dejamos a la mujer en posición vertical? ¿Por qué no dejamos que la mujer se mueva? ¿Ven? ¿Por qué no dejamos que la mujer esté en cuclillas, que gima, que grite? Entonces, bueno, ya después viene el Le Boyer, también observa otras cosas e incluye al bebé, en que el bebé también importa, que el bebé también debe ser bien tratado. Y bueno, pues después viene Michel Odan, que aporta el que, bueno, rescatemos todo esto y convirtamos esto en una forma de nacer, y llamémoslo parto humanizado o llamémoslo parto mamiferizado. Entonces la cesárea es una técnica quirúrgica que se practica para extraer al bebé y a la placenta del útero materno, cuando por alguna razón el parto vaginal no es posible. Ocurre con bastante frecuencia, ya que aproximadamente 1 de cada 4 bebés nace por cesárea. Ya hablamos de por qué. El bebé cuando nace por cesárea sale por la incisión que se hace en el útero y en la piel de la madre, y se evita el paso por el canal vaginal. ¿Qué pasa allí? Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, él es colonizado por ciertas bacterias que son necesarias. O sea, es necesario que estas bacterias colonicen al bebé al nacer. Si todos los bebés nacieran por cesárea, y que es lo que ha pasado en muchas partes del mundo donde la cesárea tiene unos índices alarmantes, estadísticas, bueno, que dan miedo, que ya propició que se estudiara esto, ¿okay? De la necesidad de rescatar. Hay unos estudios hechos en Inglaterra donde los niños que nacen por cesárea, en estos estudios, son colonizados por estas bacterias vaginales a través de unas gasas.
que se pasan por la vagina de la madre y luego por el bebé. Y se observa a estos niños, y entre muchas conclusiones a las que ha llegado este personal médico científico que hace estos estudios, es que el origen de muchas de las enfermedades extrañas que se ven en muchas partes del mundo y a veces sin cura aparente, se debe a este obviar esta colonización en los niños. Entonces se habla incluso de un riesgo de pandemia a nivel mundial si siguen subiendo las cifras necesarias y sigue reemplazándose el parto natural por el proceso quirúrgico. Entonces hay que tener cuidado con esto y estar atentos a las conclusiones que sigan arrojando estas observaciones que aún se siguen haciendo. Las cesáreas pueden ser programadas y de urgencia. Las programadas son aquellas efectuadas con antelación al trabajo de parto. Incluso es posible en estas que se establezca previamente la fecha y la hora del procedimiento por las razones que sea de parte del médico o de la madre. A veces es la familia la que decide programar la cesárea por razones quizá prácticas, quizá de tiempo, y también a veces por fechas especiales. Quieren que el niño nazca el mismo día que el abuelo, o el mismo día del niño Jesús y el espíritu de la Navidad y todas esas cosas. Lo decimos no a modo de juicio, sino que es algo que se ha puesto como de moda en muchas partes y debería llamarnos la atención, porque entonces aquí nos damos cuenta que no solamente ya hablamos de que hay unos procesos alterados por un sistema médico y un sistema patriarcal que se ha instaurado en la sociedad, sino que también nosotros, como estamos ya programados en esos preconceptos, tendemos a ver que como que tenemos ese poder, y no debería ser. Yo no quiero aquí tampoco caer en esta formación de dulas, a pesar de que el rol de las dulas es espiritual. Queremos ser lo más equilibrados posibles en cómo manejamos la información, lo místico de la mano de lo científico. Hay una razón mística que podríamos resaltar aquí. Quien quiera revisarla y digerirla, bienvenido. Quien no quiera darle importancia también, eso es respetable, pero que a mí particularmente, como renacedor y como constelador familiar y como terapeuta que aplico la psicogenealogía en mis trabajos de terapia con la familia y para sanar asuntos familiares, me parece relevante que es la alteración de la fecha de nacimiento de alguien por razones planificadas por mí, por lo que sea. O sea, alterar la fecha de nacimiento de alguien porque yo quiero que nazca el día de los Reyes Magos. ¿Ven? Entonces allí si hay eso genera una influencia. Y bueno, y ni hablar de la astrología, ¿no? Que ya sería otro campo. Pero lo cierto es que en el contexto místico espiritual hay cosas que en la partería ancestral siempre se respetaron, y que nosotros, con esta cuestión del desarrollo y el progreso y el avance y el rol de seriedad y verdad que le damos a la ciencia y de cosas absurdas que le damos a lo místico, tendemos a verlo como algo sin importancia, y al final todo esto tiene importancia, porque si no el cuerpo no estaría diseñado. Si el momento de nacer no fuese importante, el cuerpo no estaría diseñado para hacerlo así en cada niño, en cada bebé, con su propio tempo, ¿ok? Con su propio, el tempo ya sabemos que no es algo que se maneja con un cronómetro, sino es algo que tiene otros parámetros de llevar. Son los procesos en que tardan las cosas naturales en desarrollarse, es la cantidad vamos a llamarle tiempo, pero es el proceso que tiene que vivir una semilla para brotar, que no es el mismo necesariamente de otra semilla de la misma especie, el mismo fruto, o el desarrollo de un niño, que no necesariamente tiene que parecerse al de otro, incluso cuando son hermanos. El momento de caminar, el momento de hablar, en cada individuo es único y particular. Eso es el tiempo. Los duelos que se viven también así. Una persona puede pasar 6 meses con un duelo, otra persona 10 años con el mismo duelo. Eso es lo que definimos como tiempo. Y el proceso de nacimiento, de gestación de un bebé, de desarrollo embrionario y después la llegada al mundo también se maneja en un tiempo. Por eso cada bebé, hablamos aquí en la formación de unos parámetros de lo que es el
digamos que el tiempo completo de gestación y el tiempo de prematurez y todo esto, pero cada bebé tiene su propio desarrollo. Entonces es importante, o sea, no lo subestimemos tanto, y como duras no debemos subestimar estas cosas. Y cesárea de urgencias, que serían las que se dan durante el trabajo de parto cuando hay complicaciones, para evitar riesgos en la salud de la madre o el bebé, o para salvar la vida de uno o de ambos. Esto sí, y de todos modos más adelante en la formación vamos a desarrollar más a fondo, o verdaderamente a fondo, el tema de la cesárea. ¿Ok? Voy a citar voy a leer esta cita y después les voy a explicar de qué libro es. Es importante que sea así. Comienzo. Dice así: existen suficientes estadísticas que señalan que el parto vaginal puede ocurrir sin exponer a la mujer o al feto a mayores riesgos de los normales, en circunstancias aparentemente desfavorables. Por supuesto que para ello se necesita que el médico ginecobstetra posea 3 virtudes indispensables: ciencia, conciencia y paciencia. La falta u omisión de una de ellas se presta para que el acto médico tenga visos antiéticos, o lo sea francamente. Cuando vean la fuente de este escrito, van a ver. Sigo. Por eso conviene reflexionar sobre la responsabilidad ética que cabe a las escuelas de medicina formadoras de especialistas en ginecobstetricia. Educar al aspirante en la escuela facilista. Aclaro que esto es del mismo texto y ya les voy a dar la fuente. Es decir, la cesarista, haciendo abstracción de la totalidad de conocimientos, recursos y habilidades que debe poseer un obstetra de verdad, así lo dice el texto del libro, es una farsa, un engaño. Con mucha frecuencia se apela a la cesárea para esquivar el compromiso profesional que representa la operatoria vaginal cuando se trata de un caso fuera de lo común. No hay duda de que el especialista, así entre comillas, y así mismo lo dice el libro, no estoy alterando nada, trata de ocultar su incapacidad técnica con la espectacularidad que acompaña al acto quirúrgico abdominal. Bueno, la fuente de este libro, de este texto, de este escrito, es un texto de obstetricia y ginecología, lo que es lo mismo que ginecobstetricia, de los doctores Botero, Ubisa, Hasbun y Henao. O sea, un texto básico de obstetricia, de formación de médicos obstetras. Cuando leemos el texto otra vez, tomando en cuenta la fuente, yo estoy seguro que muchos pensaron que esto había sido tomado de un libro de partería, de un libro de un escrito de un activista pro nacimiento humanizado, de quizá incluso de un chamán, me dijo una vez alguien. No, es un libro científico. Entonces aquí nos damos, de formación científica, aquí nos damos cuenta de que el problema, el contexto, y eso es maravilloso para lo que estamos aclarando desde temprano, que el contexto no es juzgar ni criticar, porque el mismo sistema médico tiene sus defensores cuenta con sus defensores de la armonía que debería haber entre los avances de la medicina y la ciencia y lo esencial. Cuando aquí hablan de cesaristas, hablan de personas que repiten un patrón instaurado por alguien, no por la formación médica. ¿Ven? Entonces en los textos está la advertencia. Obviamente también están sus cuestiones, bueno, aferradas a ciertas cosas que a veces tarda más en evolucionar en el pensum de la carrera que en la realidad, pero eso depende del médico. Si yo me formo como pediatra y yo me quedo en lo básico y me quedo con que a mí no me dieron lactancia sino un módulo pequeñito y sin darle mucha importancia, entonces me condeno yo mismo a no avanzar. Pero si yo me formo como pediatra y me actualizo en la lactancia materna y me busco la información, que no es una cosa que hay que buscar en libros místicos, está en las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está en las mismas recomendaciones que hace la UNICEF, o sea, están en instituciones básicas y reconocidas mundialmente, o sea, está ahí a la vista. Tú agarras Google y buscas OMS lactancia materna y te sale todas las recomendaciones, y entre las recomendaciones está exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más con alimentación complementaria, más
Sabemos que hay muchos pediatras que antes de los 6 meses ya están metiendo alimentación complementaria y mandando a destetar a los bebés antes del año. Entonces ven, no es cuestión del sistema como tal, como muchos creen, que sí puede estar obsoleto, pero tiene un contexto que también te deja las puertas abiertas para que tú te sigas informando, y es por lo que les digo que como dulas debemos seguir investigando y creciendo. Nuestro proceso tiene que ser muy personal. Algunos de ustedes investigarán más sobre ginecobstetricia, otros investigarán más sobre partería, otros investigarán más sobre parto en agua, y así, cada quien en su propio tiempo y en su propio camino que decide recorrer, pero abocados y usando todo el contexto, el material de la formación en general como base de arranque. Cosas que no deberían hacerse, no deberían hacerse, ven, no. Separar a mamá y bebé, y es lo que se hace todo el tiempo. Los retenes de bebés, las salas de neonatal. Sabemos que sí, hay un área de terapia intensiva donde se lleva a los bebés, en algunos casos en que, bueno, que hay complicaciones, poca maduración pulmonar, el bebé nació prematuro, ciertas complicaciones, bueno, médicas que requieren observación, pero estos sitios también pueden modificarse, porque ya está comprobado que, por ejemplo, el método canguro, que un bebé prematuro se ha pegado a su mamá, hasta su papá, de hecho, funciona, el calor humano, y contribuye al desarrollo, a acelerar el desarrollo de este bebé y mejorar su condición física, y obviamente mejorar en el caso de la maduración pulmonar esta misma. Entonces, pero estos sitios están diseñados para que la mamá no esté. Yo conocí un caso personal aquí en Caracas donde no solamente a la mamá no se le dejaba estar, ni siquiera ver a la bebé, sino que la enfermera le decía que mientras la bebé estaba allí, era de ella. Yo soy su mamá mientras esté aquí. Entonces, esto es violencia, y esto es parte de lo que tenemos ya instaurado como programa, como código, y que muchas personas, bueno, se niegan a trascenderlo, pero nosotros que estamos en una formación de dulas, tenemos que estar conscientes de que nuestro aporte a un cambio, a una mejora en estas cosas, es empezar a empoderar. Muchos de nosotros como dulas vamos a ser instructores, vamos a ser educadores, multiplicadores de información, vamos a dar charlas en un centro médico a enfermeras o a médicos, o a las familias, o al personal. También hay que empoderar al personal que no es de salud, el personal del área de salud, pero que la gente que atiende, la recepcionista, hay que empoderarlos. Eso es lo que hace el doctor Michel Odan en su casa de parto. Desde el portero de la casa de parto hasta la persona que está en la recepción están preparados para atender desde el amor a las familias que llegan allí. Entonces ahí la oxitocina empieza a generarse desde que tú pasas la puerta. Ese es el contexto ideal, que cuando tú llegues al centro hospitalario te sientas como en casa, para que haya mucha oxitocina. Entonces, separar a la mamá y al bebé no debe hacerse, y es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Eso lo vamos a desarrollar también luego. Excluir a papá, y es lo que se hace todo el tiempo en muchas partes del mundo. Aquí en Venezuela es terrible, el papá es execrado totalmente. Aquí hay hospitales y maternidades donde el papá no puede entrar ni siquiera a la consulta ginecobstétrica. ¿Sabían eso? Bueno, si no lo sabían, sépanlo. Aquí hay sí, hay unas cuestiones legales y unos procesos de trabajo de Estado con el parto humanizado, pero falta muchísimo aquí en Venezuela, y estoy seguro que en Latinoamérica entera. A los papás se les excluye, a los papás no se les involucra, y después hablamos de alta cifra de paternidad irresponsable, pongo las comillas, de abandono de los padres a los bebés, de abandono de los padres a las parejas, pero nosotros mismos contribuimos a eso como sociedad porque no le permitimos involucrarse. Hay un cambio digamos que cultural en el rol del padre. Hay muchos hombres buscando de empoderarse, de ser padres maternales, de ser padres comprometidos, de ser padres que superan todo ese poco de prejuicios y programación machista con los que crecieron, pero la misma sociedad les traba, el mismo sistema médico les traba la conexión. Entonces no debe hacerse esto, excluir al papá, ni en el embarazo, ni en las consultas, ni mucho menos en el parto, y obviamente en el posparto. También tenemos que revisar las leyes de permiso postnatal para los hombres, que generalmente
son muy cortas estos permisos o nulos o no existen. Y papá también es parte del nacimiento y del posparto. Tiene que comprometerse también, pero si no lo dejamos, obviamente no lo hace. Y bueno, hay un tema que vamos a hablar en el módulo de paternidad y masculinidad que obviamente profundiza aquí. Rutinas médicas innecesarias, ya nombramos algunas, la cesárea, bueno, ya también lo vamos a nombrar ahora luego, pero la administración de pitocin, que lo vamos a trabajar también luego, la episiotomía, que la vamos a hablar con detalles luego, bueno, muchas otras cosas como la postura horizontal, de cúbito supino de la que hablamos, es una rutina, acuéstate ahí mujer, te voy a poner intravenosa y te voy a hacer un tacto innecesario en algunos casos. Las parteras no hacen tacto, Entonces, ¿por qué hay que estar haciendo tacto? Sí, que el tacto vaginal da una visión al médico de cómo va avanzando el trabajo de parto, pero ¿por qué tienes que romper una membrana si no estás viendo ninguna señal de algún riesgo, no ves ninguna arritmia en el latido del corazón del bebé? ¿Por qué las parteras tienen esa paciencia y en la rutina médica no existe? Obviamente sabemos que no es el mismo ambiente, un parto en casa con una partera a un hospital, pero se puede transformar, porque ya el doctor Michel Odan lo ha demostrado con estas casas de parto que simplifican las cosas, que no es más aparataje y más tecnología, es más naturalidad, es más parecerse a un ambiente íntimo donde la oxitocina sea la protagonista. Entonces, evita rutinas médicas innecesarias, cesáreas innecesarias. Bueno, esto obviamente lo vamos a desarrollar a fondo y con totalidad y plenitud y argumentos sobre el tema donde nos toca hablar de la cesárea. Pero ahora sabemos que es una de las cosas que no deberían hacerse, más es una lucha tremenda. Como dula, bueno, si no lo han visto, lo van a empezar a ver. Es difícil, pero se puede, sí se puede. Pinzado y corte precoz del cordón umbilical, mal llamado corte precoz porque en realidad es el corte idóneo cuando el cordón deja de latir. El cordón umbilical hay que dejarlo que él mismo termine de latir para pinzarlo y cortarlo. Debería hacerse así. Allí no solamente el bebé cuando está recién nacido todavía recibe oxígeno por allí, respira por allí, y también recibe sangre, flujo sanguíneo, y en esta sangre hierro. Una de las consecuencias de pinzar y cortar el cordón de manera precoz, antes de que deje de latir, es que después a los bebés hay que suministrarle hierro de forma artificial. Entonces volvemos a lo mismo, acuesto a la mujer y entonces tengo que crear un forceps para atender las emergencias. Promuevo la producción de adrenalina en vez de oxitocina, y después tengo que meter anestesia para aliviar y después terminar en quirófano en algunos casos. Corto y pinzo y corto el cordón umbilical antes de tiempo y después tengo que mandarle hierro al bebé. Hay que estar también alertas, porque algunas clínicas privadas especialmente, bueno, no quiere decir que en los hospitales no suceda, están trabajando con esto de las células madre. No vamos a hacer un juicio hacia eso, pero yo he observado en mi acompañamiento como dula, en algunos sitios no puedo, en algunos sitios nos toca acompañar y no nos podemos meter porque nos sacan a patadas de allí. Y he observado cómo hay una urgencia por pinzar y cortar el cordón rápido para sacar también esa sangre para venderla sin permiso de la madre y del padre del bebé, mucho menos del bebé. Entonces, ojo con esos negocios que irrespetan a la familia, que respetan los procesos naturales y que pasan por encima de las cosas que deberían hacerse, como las que vamos a nombrar, cosas que sí deberían hacerse y respetarse. Sí, apego precoz o apego natural, voy a llamarlo así. Se le llama apego precoz porque se acostumbró desde que vetamos y obviamos todos la fisiología natural del parto a separar al bebé de la mamá. Entonces ahora recomendamos un apego precoz, lo llamamos precoz, de que bueno, vamos a pegar al bebé de la mamá para que
se haga un vínculo que ya sabemos que solo vamos a desarrollar cuando hablemos de apego, de vínculo de apego, más si observamos cualquier otro mamífero, vamos a ver una loba, una gata, una perra, una chimpancé, que la mamá enseguida se pega al bebé. Si nosotros le separamos a una gata que tenemos en casa y pare sus gatitos, y le separamos a sus bebés y lo dejamos varios minutos lejos de ella y después se los damos, es posible que ella los rechace. Los rechazan y a veces no los quieren y hasta los matan. Son instintivas, eso es instintivo. En la mamá humana este rechazo también se da y también se ve a raíz de esta separación que todavía se aplica en la atención convencional en muchos casos. Entonces obviamente esta mujer en algunos casos no busca de abandonar al bebé y de matarlo, en otros sí. Sabemos que sí sucede. En un puerperio la línea a una depresión postparto es delgadísima. Entonces, antes de juzgar a una mujer que abandona a su bebé o que atenta contra la vida de su bebé, deberíamos examinar lo que hemos hecho con esa mujer, tanto como sociedad, porque no conocemos la realidad de esta persona, como en estos procesos donde se establecen unos vínculos importantes y el estado emocional y psicológico de la mujer no está en el estado idóneo, valga la redundancia, y entonces también contribuimos con estas costumbres y volvemos a lo mismo, generamos cambios en la fisiología natural que hacen nos traen unas consecuencias específicas y después tratamos de aplicar el correctivo o dejamos a esa mujer sola, sale esa mujer desorientada y termina atentando contra la vida del bebé o abandonándolo por allí. Entonces actúa como un mamífero. Tenemos que tener esto en cuenta y no tengo ánimos de generalizar, de que todas las mamás separadas odian a su bebé. No es eso. Es que tomamos en cuenta que nosotros mismos hemos alterado los procesos naturales y después vemos las consecuencias ahí. Entonces, antes de hablar de apego precoz, llamémosle apego natural, porque es el instinto, es el deber ser de los mamíferos, y la mujer humana es mamífera también. El bebé tiene que estar pegado a su madre. El ambiente idóneo del bebé recién nacido es el regazo de su madre. Allí están los pechos con un olor que les recuerda al olor de la vida intrauterina, el olor del líquido amniótico, y que están segregando un calostro, que es una sustancia que ellos necesitan en la primera vacuna que obtiene un bebé y que viene del pecho de su madre, que no hay que administrarse la vía inyección, ni intravenosa, ni en solución. ¿Ven? Entonces todo está allí, pero somos nosotros los que en nuestra terquedad, en nuestro egocentrismo, hemos alterado esto. Esto es lo que yo quiero que tengamos como fundamento en esta formación de dulas. El saber que los procesos fisiológicos tienen que ser conocidos antes que nada por nosotros que somos dulas y reinsertados, practicados, ¿ok? Reconciliarnos con ellos, volverlos a aplicar. Lactancia materna inmediata y a demanda. No hay que decir más nada, de todos modos vamos a tener un módulo sobre lactancia. Ok, pero tiene que promoverse. Miren la cara de ese papá, ese es Héctor. Es un parto que acompañó a Janet. La que está allí, en el lado derecho que se ve el cabello nada más, es Janet, que está doblando esa pareja, Beatriz y Héctor. Y su bebé. ¿Ven? Ahí está. Eso, la imagen lo dice todo, no tengo que ponerle ninguna descripción. Vinculación del papá. Hace rato vimos cosas que no deberían hacerse, separar al papá. Ahora vemos cosas que sí deberían respetarse, la vinculación del papá. No voy a ahondar en ese tema todavía porque es un tema de mucha tela y tenemos un módulo completo para desarrollarlo, que es las paternidades y las nuevas masculinidades. Pero sí, es importante que papá se involucre, es importante que papá esté. La dula es clave, pero papá también. Ok, si papá está, si papá ya, aparte de engendrar a su bebé junto a mamá, se ha involucrado o quiere estar, quiere estar, no necesariamente tiene que ser una decisión consciente. A lo mejor él tiene miedo, tiene ciertos prejuicios, pero una parte de él quiere estar, de eso estoy seguro. Es uno de mis temas, no solamente favoritos, sino una de mis especialidades. Ok, tanto como dula,
como terapeuta y obviamente como papá y como promotor de las nuevas paternidades y masculinidades, que es una de mis funciones, de mis trabajos. No a la violencia obstétrica. Esta lámina se las voy a mandar en el módulo, en el material, para que la impriman y la tengan como bandera. No a la violencia obstétrica. Miren esa imagen, ya que estábamos hablando de involucrar a papá. Miren esa imagen, miren la cara de ese hombre, miren lo que está viviendo ese hombre allí, miren la cara de esa madre. Esa es la mejor bienvenida que se le puede dar a un ser. Y esa es la mejor oportunidad que se le puede dar a un hombre y a una mujer. Estar allí, ser respetados, vivir ese proceso desde el amor, desde la comprensión, desde lo natural. Son un parto en casa. Los dejo con esta reflexión final, que nada más y nada menos que del doctor Michel Odan, que no solamente quiero que sea el cierre de esta primera parte del segundo módulo, sino que sea una frase que ustedes tengan como mantra de dulas, porque no es una frase literal vacía, es una frase con mucha verdad, con mucho significado y con mucho poder. Para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Doctor Michel Odan. No hay comentarios que complementen esto. Muchas gracias por haber estado en esta primera parte del segundo módulo. Muchas gracias por ser parte del cambio.